Eh, Primero darle las gracias a este espacio, a estas conversaciones del patio, en especial a la doctora Sonia Burgos, que ha liderado esta iniciativa y que me parece que es una actividad cultural que congrega y promueve el conocimiento que construimos desde distintas perspectivas. Gracias también a los organizadores por la invitación que me extienden y gracias a todos los que hacen este esfuerzo ya a esta hora de la tarde por estar presente aquí. Hoy quiero presentar algo muy sencillo que he titulado La leyenda negra, los usos del pasado en la escritura de la historia en el siglo XIX colombiano, que es como el resultado de una parte de la investigación. En realidad esto se desprende de un proyecto más macro, que fue el proyecto de mi tesis doctoral, que se titula Las letras de la provincia en la República, escuelas, educación y libros de la patria en las provincias de la costa atlántica colombiana, en la cual el espíritu un poco del trabajo y una de las ideas que yo defiendo y con la cual he estado como confrontando con un poco las formas de hacer historia, es que el pensamiento político en Colombia hay que entenderlo a partir de las reflexiones que se construyen en las provincias. Decía, nosotros siempre nos enseñaron como las imágenes de unos escritores nacionales consolidados tipo José Eusebio Caro, Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez, pero un poco mi idea era de que ese pensamiento era un pensamiento que arrancaba a veces por en las provincias donde hay una serie de escritores sobre los cuales muy poco conocíamos. Pero antes de adelantarme y presentar un poco las hipótesis, quisiera decir que un poco la perspectiva desde donde quiero afrontar esto es el campo de la historia intelectual, que es un campo bastante diverso, que tú lo puedes analizar desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, hay una parte que tiene que ver con la producción del conocimiento, que es todo el negocio, el comercio, la circulación de libros, que es un tema bonito que nos invita a pensar sobre cómo se produce un libro en una provincia y cómo ese libro circula. Pero hay otra perspectiva que es la que quiero poner en escena hoy, que es la perspectiva sobre las formas de argumentación. Cómo se produce un texto y cómo ese texto tiene unos argumentos y esos argumentos intentan de presentar una nueva historia. Por un lado eso, pero por otro lado también, porque soy un convencido, aunque a veces no lo digo públicamente, porque a veces se malinterpreta de una forma, de que en toda historia de guerra, a pesar de los conflictos que van quedando y de todo eso desastroso que uno no lo niega, también a veces se genera una industria cultural, que surgen unos escritores, surgen unos hombres de letras interesados como por retratar o dejar escritos libros sobre lo que se va produciendo en una guerra. Y en estos días que pensaba a propósito de esta invitación de ustedes, yo decía, bueno, esto que voy a presentar el jueves, nunca lo pensé, pero ahora en todo este tema que se ha despertado en Colombia, que puede ser una moda, pero también puede generar un debate sobre los conflictos armados, lo que se está negociando. Yo decía, bueno, eso pasó en el siglo XIX colombiano, cuando todo el proceso del conflicto de la independencia y a raíz, al mismo tiempo de que había un campo de batalla, surgieron unos intelectuales que iban retratando unas historias a partir de las cuales intentaban hacer como un llamado al patriotismo y un llamado a que participemos en la guerra o un llamado a que extirpemos un poco ese pasado español. Lo que quiero presentar entonces en ese sentido sobre la leyenda negra, que es un tema viejo, es cómo después de la independencia en Colombia aparecen unos hombres de letras en las provincias que empiezan a construir unos relatos de historia sobre los 300 siglos de opresión de España, de tiranía. La leyenda negra tiene que ver con todo el desmonte de la empresa o la crítica hacia los 300 siglos de dominación que tuvo España en América Latina, y que es un tema que se venía planteando desde el siglo XVI, potencias como Alemania, Italia, los Países Bajos, Holanda, pero que provincias como las de Cartagena, provincias como la de Cundinamarca no habían podido participar porque eran colonias de España. Pero resulta que cuando se da todo ese proceso de independencia llega la libertad de imprenta, y muchos de estos intelectuales provinciales ven la oportunidad de empezar a discutir o de empezar a entrar en esas discusiones internacionales sobre la deslegitimación de los procesos de conquista de España. Claro, anteriormente no lo podían hacer porque eran un poco colonias del hemisferio español y eran escasas las imprentas que existían en ese sentido. Entonces, el trabajo apunta como a mostrar, y quisiera como leer unas partes más adelante, cómo en el caso de Cartagena y en el caso de la República de Colombia en general, surgen unos intelectuales del tipo eclesiástico como Juan Fernández Sotomayor y Picón, que publica un catecismo en Cartagena, que es un catecismo para defender la guerra santa y justa que estamos librando frente a los españoles. Pero surge también un catecismo
como el de José Grau, por allá en 1821, definiendo qué es un colombiano, y lo define en términos también de la justificación de la guerra. Y un personaje que lleva el nombre de nuestra biblioteca aquí en la Universidad de Cartagena, como José Fernández de Madrid, empieza también a producir una serie de cosas y a decir por qué se fue cuando Pablo Morillo llegó a Cartagena y cuál es el argumento que él construye en ese sentido. Quiero empezar entonces alimentando el tema, simplemente leyendo como un pasaje del Acta de la Independencia de Cartagena de 1811. Cartagena fue una de las primeras provincias en el Virreinato de la Nueva Granada que declaró la independencia absoluta frente a España. Y el Acta de la Independencia de Cartagena es un acta tremendamente revolucionaria, en la cual ellos empiezan a decir es que tenemos que apartar esos 300 años de dominación. Hay un primer grito de la historia allí. Y un primer grito que circula en un acta, porque tengo la concepción también, y es una discusión que intento plantear en el terreno más amplio de la historiografía colombiana, de que casi lo que he leído en la historiografía colombiana han planteado de que la historia arranca en 1827 con el gran libro de José Manuel Restrepo, que es un libro que tiene un tomo así. Pero a veces me parece que se cometen anacronismos en el sentido de que un libro tú no lo puedes comparar como lo concebimos hoy en día. Un libro en el siglo XIX incluso a veces funcionaba por entrega. 10 hojas que te daban hoy, 10 hojas que te daban después. Existían incluso empresas para encuadernarlos cuando eso. O sea, hay que redefinir un poco el concepto del libro. Pero esa acta de independencia, y sobre todo el relato que voy a leer, muy posteriormente a 1911 se convierte en un librito que escribe un intelectual llamado Simón Rojas, donde dice cómo enseñar el acta de la independencia en pleno centenario. Y el primer apartado dice así de esa acta: apartamos con horror de nuestra consideración aquellos 300 años de vejaciones, de miseria, de sufrimientos de todo género, que acumuló sobre nuestro país la ferocidad de sus conquistadores y mandatarios españoles, cuya historia no podrá leer la posteridad sin admirarse de tan largo sufrimiento. Es decir, ahí hay un sentido de construir la historia, no es que la historia tiene que servir para tratar de dar lecciones a la sociedad, pero también es poderosamente la atención como esa acta de 1811 dice nuestro país. Es decir, una provincia se está postulando como un país, y eso no solamente en el acta, sino en la Constitución de 1812. Es decir, cómo se va construyendo un lenguaje político, y un lenguaje político frente a la guerra que se están sosteniendo en ese momento frente a España. Y claro, eso me lleva a pensarlo desde la historia intelectual, porque si hay algo que tiene la historia intelectual, que fue con lo que rompió con la historia de las ideas, es que las ideas hay que contextualizarlas. La famosa escuela de Cambridge, uno de sus máximos son ideas en contexto. Y ideas en contexto es mirar todas estas producciones como aparecen en esos momentos en los cuales se está tratando de construir un discurso para hacer un llamado a un patriotismo. Y sigue así: y pasando en silencio, aunque no en olvido, las consecuencias de aquel tiempo tan desgraciado para las Américas, queremos contraernos solamente a los hechos que son peculiares a esta provincia. Desde la época de la Revolución Española y a su lectura, el hombre más decidido por la causa de España no podrá resistirse a confesar que mientras más liberal y más desinteresada ha sido nuestra conducta con respecto a los gobiernos de la península, más injusta, más tiránica y opresiva ha sido la de estos contra nosotros. Es decir, todo el discurso que empieza a construirse, y ahí es donde está todo el tema de la leyenda negra, es que los españoles eran opresivos, los españoles eran tiránicos, los españoles no concebían la libertad, los españoles no concebían la igualdad. Es decir, España nos tuvo en 300 años de dominación. En un momento, vuelvo y repito, en el cual apenas en las antiguas provincias del Virreinato de la Nueva Granada está llegando la imprenta, porque la única imprenta que existía a finales del siglo XVIII funcionaba en Santa Fe de Bogotá. Lo que se genera en 1808-1810, cuando el rey está cautivo, es la descentralización de las imprentas en todas las provincias, y esas imprentas, como en el caso de Cartagena, empiezan a promover este tipo de actas y este tipo de discursos que buscan generar cierto tipo de patriotismo para apoyar los procesos de construcción de la independencia. Eso simplemente como un referente, pero esto hay que amarrarlo con algo, y era lo que planteaba en principio. Lo que decía de que como muchos países como Italia, Alemania, que por supuesto no eran colonias de España, desde el mismo siglo XVI venían discutiendo con España. Claro, porque es que cuando España llega al Nuevo Mundo lo ven como una supremacía que puede poner en peligro también los órdenes de ellos. Y por allá en 1550, un señor que se llama Fray Bartolomé de las Casas, que es un eclesiástico, publica un texto bellísimo que se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias,
donde él empieza a narrar todos los abusos contra los esclavos, contra los indios. Esa obra, por supuesto, el rey no la permitía conocer en sus colonias de España, pero cuando se produce la independencia, lo que hacen estas provincias que quieren entrar en esa discusión internacional sobre la leyenda negra es empezar a reimprimir ese texto. Y en el caso de Bogotá, hacia 1813, casi 3 siglos después, el ciudadano José Manuel del Río decide: no, es que ya llegó la libertad de imprenta y hemos declarado la independencia sobre España, vamos a empezar a reimprimir este libro de hace 3 siglos para tratar de generar patriotismo, un sentimiento patriótico entre los ciudadanos ante una posible llegada de las tropas, porque ya se escuchaban rumores de que de España se estaba organizando una tropa para venir a recuperar las provincias perdidas. Pero hablar simplemente de la circulación de ese catecismo sería como quedarnos cortos. Mi pregunta en ese sentido fue, bueno, ese impresor que quiere reimprimir esa obra, ¿qué justificación da? Y resulta que la reimpresión de la obra le escribe un prólogo, donde él va a justificar de por qué quiere reimprimir esa obra y por qué la importancia de esa obra. Y dentro del prólogo que escribe José Manuel Ríos, una de las cosas que dice: las conductas inicuas de los españoles en América obligó a decir a Montesquieu que en el descubrimiento de las Indias parecía haberse pensado solamente en manifestar a los hombres cuál era el último periodo de la crueldad. Muchos han intentado disculparla atribuyendo expresiones semejantes al odio que suponen los extranjeros respecto a la nación española y a la envidia con que pretenden denigrar sus gloriosas conquistas. Pero este débil efugio se haya desmentido por autores nacionales, amantes de la verdad y de la justicia, que en sus escritos nos han dejado un diseño fiel de aquellas atrocidades inauditas, de aquellas usurpaciones injustas y escandalosas con que los españoles han horrorizado al mundo por espacio de 3 siglos. Entre estos, ninguno más digno de fe, ninguno más respetable por Bartolomé de las Casas. Es decir, 3 siglos después, la obra de Bartolomé de las Casas es reimpresa en Bogotá con un fin. El fin es que esa obra desde hace 3 siglos venía diciendo que los españoles cometían conductas horrorosas en las provincias, pero no lo podíamos decir, ahora sí lo podemos decir. Pero lo bello del discurso es como el editor empieza a presentarlo en la reimpresión, es que él guarda la verdad. Los planteamientos de Bartolomé de las Casas no son irrefutables, claro, porque les conviene en ese momento que lo están planteando. Y más adelante en el prólogo incluso intenta hacer una analogía, no, es que esa obra ya la conocían en otros países y ellos la utilizaban, pero nosotros no la habíamos podido hacer en ese momento. Cuando este libro traducido al francés se publicó entre los holandeses, que peleaban entonces por su independencia como nosotros por la nuestra, se inflamaron sus ánimos y se redobló su valor para resistir a la guerra que les hacía la España, hasta conseguir sustraerse de su injusta dominación y establecer una república que ha florecido 2 siglos bajo los auspicios de la libertad, aprendiendo los holandeses en el ejemplo de los indios que cualquier pacto con los españoles les sería ruinoso. Son las interpretaciones de él sobre cómo esa obra había sido leída en Holanda. Y sigue: si queremos existir pues, es decir, si queremos seguir conservando la independencia, si hemos de tener una patria, si nuestra posteridad de ser feliz, no nos queda más recurso que sostener la obra grande de nuestra independencia. Dichoso yo si este libro, produciendo en mis compatriotas el mismo efecto que en los holandeses, los hace decidir eficazmente a morir o ser libres. Y eso lo coloca entre mayúsculas. Entonces veré cumplido mis deseos, creeré haber hecho un servicio a mi patria y despreciaré el concepto de los que, juzgando tal vez por sus propias intenciones, impidieron antes la edición de toda la obra por creer que yo la había movido del vil interés de una ganancia pecuniaria. Claro, allí todo un tema, porque esa obra no solamente se publica en Bogotá, sino que empieza a circular en todas las provincias, y es el discurso que tenemos que empezar a vender, y la gente tiene que empezar a leer la obra de Bartolomé de las Casas, porque es la obra que justifica la independencia que nosotros estamos construyendo, porque toda guerra que se construye es una guerra que necesita una justificación entre la sociedad y una justificación para tratar, en un término moderno que puede ser anacrónico para esa sociedad, de jalonar a las masas. Y claro, la expresión que acuña, el amor a la patria, morir o ser libre, es decir, cómo hay todo un lenguaje patriótico que se empieza a construir y un lenguaje patriótico que va inventando una historia en ese sentido. Pero lo que más poderosamente me llama la atención es que esa obra, que se publica en Bogotá en 1813, un año después en Cartagena un cura, Juan Fernández de Sotomayor, publica un catecismo pequeñito que se llama Catecismo de Instrucción Popular, y en ese catecismo
que apenas tiene 30 páginas, empieza a citar la obra de Bartolomé de las Casas y hacerse preguntas como si fuera uno en la escuela de los niños. ¿Qué significó la conquista? ¿Qué significó la guerra que estamos desarrollando? Y trata de dar breves explicaciones de, no, es que esto es una guerra justa y santa porque los españoles siempre nos ocultaron la verdad, nos tuvieron por fuera de lo que la santa religión nos había enseñado. Por ejemplo, en ese catecismo de 1814, Juan Fernando de Sotomayor se pregunta, ¿y la conquista no es un motivo de justicia para dominar América? La respuesta, la conquista no es otra cosa que el derecho que da la fuerza contra el débil, como el que tiene un ladrón, que con mano armada y sin otro antecedente que quitar lo ajeno, acomete a su legítimo dueño, que o no se resiste o lo pone una resistencia débil. Los conquistados, así como el que ha sido robado, pueden y deben recobrar sus derechos luego de que vean libre de la fuerza, o pueden oponerse a otra superior. Es decir, hay que reconquistar la libertad. Segunda pregunta, ¿pero la conquista de América no ha tenido 300 años de posesión quieta y tranquila? Respuesta, bien podría decirse que esta posesión ha sido turbada por repetidas conmociones parciales, que desgraciadamente se ha malogrado, pero aun cuando lo fuese, esto sirve de justificar más nuestra conducta actual. Es decir, su respuesta son siempre, hay que seguir justificando la guerra en la enseñanza de ese catecismo. ¿Por qué? Porque 300 años vuelve otra vez a la idea de los 300 años, de cadenas, de aprobios, de insultos, de depredaciones, en una palabra de todo género de padecimientos en silencio y paciencia, no puede servir de prescripción contra millones de hombres, y ellos no podían dejar de interesar algún día la providencia a nuestro favor, devolviéndonos el precioso derecho a existir libres de la tiranía y brindándonos la oportunidad de sacudir tan pesada como ignominiosa coyunda. Pregunta, ¿luego la guerra que sostenemos es una guerra justa? Respuesta, sí, una guerra justa y santa. ¿Y acaso la más justa y santa que ha visto el mundo desde muchos siglos acá? Es decir, es un poco la intención del catecismo, es que esta idea que estamos sosteniendo de la guerra, Dios no la puede ver como una guerra malvada, sino que es una guerra santa y justa porque los españoles en 300 años de historia fueron tiránicos, nos tuvieron en la miseria absoluta y entendieron mal los procesos de dominación en una sociedad. Es una sociedad entonces donde está predicando este catecismo que intenta justificar la independencia y cómo esa justificación va dando los procesos de construcción de una patria que se asienta en unos valores, la libertad, la igualdad, la justicia. Por eso más adelante el autor es estratégico porque aparte de su catecismo de preguntas y respuestas, la gran duda que él tiene, bueno, ¿cómo hacemos llegar esto a la población? Él dice, no, los que tienen presencia aquí son los párrocos y ellos son los que pueden hacer circular eso. Entonces, cuando termina el catecismo, dice, permítaseme recomendar a los párrocos este catecismo. Sí, a nosotros toca, venerables hermanos, en defensa de la religión santa de que somos ministros, extirpar de una vez el error que tanto la injuria y degrada. Error que hace a una religión de amor y caridad, cómplice en las crueldades y asesinatos de una conquista bárbara y feroz. Nosotros llenaremos dignamente nuestro misterio toda la vez que declarándonos enemigos de la tiranía que nos ha hecho germir 3 siglos, hagamos conocer a los pueblos la justicia de nuestra resolución, los bienes consiguientes a ello y el deber de su defensa para asegurarnos perpetuamente que el imperio de la tiranía caiga por los mismos medios que se levantó entre nosotros y el abuso y profanación sacrilega de algunos sacerdotes que la predicaron sucedan en desagravio de la religión el verdadero celo que debe devorarnos por su interés y los de la patria. Claro, es el llamado como a los párrocos. La existencia de un libro no se sostiene en una provincia solamente por la publicación, sino que ese libro hay que hacerlo circular. Y el párroco en una provincia es un sujeto que tiene cierto poder social porque es un sujeto que accede a las masas. De hecho, esa obra posteriormente es una obra que va a ser representada en las escuelas, porque se considera que es la obra que justifica la legitimidad religiosa, la legitimidad de la independencia desde el punto de vista religioso. Pero todavía más, en ese contexto apenas de 1811-1814, la idea de la patria no es la patria colombiana, sino la patria americana. Entonces el catecismo remata con una idea de que si te consideras un americano, tienes que luchar por extirpar esos 300 años en los cuales estuvimos oprimidos. Es decir, el uso constante de ese pasado de los 300 años para tratar de legitimar los procesos de independencia. Pero todavía más, esa obra de 1814 de Juan Fernando Sotomayor, cuando la publica,
enseguida empiezan a hacerles invitaciones, y una de las invitaciones que le hacen es que vaya a la Iglesia Metropolitana de Santa Fe en 1815, que van a celebrar un 20 de julio, otro aniversario más de la Declaración de Independencia en Bogotá. Y resulta que el sermón, que no es como hoy en día, que es algo oral o que a veces circula simplemente en 2 hojitas, sino que en esa sociedad a veces circula a partir de unas 20, 25 páginas, puede tener un sermón, funciona como si fuera un pequeño catecismo. El sermón que escribe en la Iglesia Metropolitana es recitando las tesis de Bartolomé de las Casas, es decir, un cura que no solamente publica un catecismo para justificar la guerra santa y justa, sino que a partir del púlpito, a partir de su presencia en la iglesia, empieza a hacerlo circular también a partir de una serie de sermones. Claro, uno lo que va interpretando de todo eso es cómo hay toda una intención de hablar de los 300 años, de toda esa historia para legitimar la guerra, pero también de encontrar los canales de comunicación. Y el canal de comunicación no es solamente el catecismo, sino que también es el sermón, todo lo que se va construyendo. Pero en el sermón que da la iglesia en Bogotá, el cura ya va avanzando más en su discurso histórico, porque ya no se queda simplemente en las ideas generales, sino que empieza a mencionar quiénes eran los conquistadores, los personajes, y empieza a dar tipologías de ellos como sujetos desagradables, sujetos que llevaron la tiranía a las Américas. En ese sermón empieza de la siguiente manera: habéis visto jamás, decía Tertuliano en su brillante apología, a los apóstoles a la cabeza de grandes ejércitos, turbar los estados, conmover los tronos, destruir los imperios y entre la muerte y la carnicería abrir una ruta sangrienta al Evangelio. Un espectáculo de esta naturaleza solo ha podido presentarlo la España en el siglo XV y la América solo ha podido ser el teatro de tan espantosa conducta. Quien al ver a Cortés, a Pizarro y a los demás devastadores del mundo escoltados de asesinos no los habría reputado injustamente como discípulos y apóstoles de Mahoma, destinados a publicar su ley y a predicar el Corán. Sin embargo, ellos afectan a anunciar el Evangelio de que Jesucristo y se preparan y disponen con la participación de nuestros más santos misterios. ¡Qué impiedad! ¡Qué sacrilegio! Jamás se podrá presentar una profanación más escandalosa de la sacrosanta Eucaristía que cuando Pizarro y Almagro participan de este pan adorable en unión de un sacerdote, que cómplice de sus designios trataron de ratificar por este medio los pactos celebrados para la conquista del Perú. ¿No ha sido el Evangelio el motivo que animaba la empresa de los españoles de la América? Sus grandes riquezas, el oro y la plata, he aquí el móvil, o mejor dicho, el Dios por quien venía a combatir. Claro, ahí quiero volver a una de las enseñanzas de la historia intelectual desde donde yo la miro, que es la escuela de Cambridge, y particularmente de Quentin Skinner, documentación. Y es cómo este autor, que está tratando de construir esa idea que estoy hablando del patriotismo, mezcla los elementos religiosos con elementos históricos, es decir, toda esa filosofía de la religión asociada un poco de que hay que hacerles el bien a la sociedad. Él dice, no, los españoles la entendieron mal. Pero lo que me llama la atención, y es un elemento sobre el cual no pude indagar más, es que él asocia a los españoles con Mahoma y con el Corán. Claro, está hablando desde una posición distinta, que es la posición un poco una visión cristiana sobre las sociedades. Y cómo ese discurso lo hace públicamente y después posteriormente lo imprime y empieza a circular en una sociedad. Claro, ahí vuelvo a mi visión de la historia, y es que esos procesos de escritura de la historia que empiezan a generarse, como decía al principio, no hay que verlos a partir de la publicación de la gran obra, sino a partir de la publicación de esos pequeños catecismos, esos pequeños sermones, donde parece que hay una mezcla entre el discurso religioso y el discurso histórico para producir un lenguaje patriótico que mueva a las masas. Un autor que trabajó eso para el caso de Alemania, que se llama, se me olvida el nombre, pero el texto de él es La nacionalización de las masas, George Moss. Él ha planteado un poco ese tema, y es cómo la política, se hace uso de la política desde la religión para tratar de acceder a las sociedades, porque la religión es una instancia que mueve a las masas. Y en esta sociedad, el discurso de 1815, ya está llegando Pablo Morillo a Cartagena con toda la Fuerza Armada, y en Bogotá ya se están preparando, ¿no?, lo que está sucediendo en Cartagena. Y están diciendo, no, hay que construir un sentimiento patriótico, y el sentimiento patriótico es que hay que enfrentarlo, suceda a lo que suceda, y pase lo que tenga que pasar, y la gente tiene que defender. Y una forma de acudir a las masas es a partir de los sermones que se van produciendo. No quiero dar la idea
de que es una invención de Juan Fernández Sotomayor, porque la Europa medieval había experimentado ese tipo de cosas a partir de todos esos movimientos milenaristas y sobre todo cuando llegaban los finales del siglo. Es que cuando viene el final del siglo, viene la segunda venida del Señor, hay que acelerar el proceso, hay que movilizar a las masas, hay que tomar las armas para que se produzca eso. Y que son temas incluso de la sociedad de nuestro presente. Yo me acuerdo que cuando iba a cambiar el siglo acá, yo era estudiante todavía en el colegio, y yo estudiaba en un colegio religioso y las mujeres corriendo a bautizar a los hijos porque no iba a llegar el anticristo y se iba a acabar el mundo y entonces tenían que llegar en la paz. Y yo, esto es el discurso poderoso. O cuando llegaba, no, que el mes 6 del año 6, del día 6, y uno veía las flores y las mujeres llorando ahí en María Auxiliadora. Yo estudiaba en el seminario, no, que bautíceme al muchacho porque es que a la hora 6 va a llegar el anticristo. Es decir, las sociedades interiorizan ese discurso religioso. Y en este pleno contexto de la independencia, estos escritores que están surgiendo de la provincia se valen un poco de esos discursos para tratar de reivindicar eso. Claro, Juan Fernández Sotomayor, que es el intelectual, el cura que está produciendo eso, cuando Morillo va llegando a Bogotá, lo primero que hace es refugiarse por allá por el Tolima. El tipo huye y dice, no, es que el primer condenado, cuando llegue Pablo Morillo voy a ser yo. Y el tipo de hecho se termina salvando de todo ese tipo de cuestiones. Ahora, es un contexto, vuelvo y repito, en el cual no existe Colombia, sino que existen son unas provincias. La provincia de Cartagena, la provincia de Cundinamarca, y todas estas provincias se están pensando en un contexto de América, se llaman como los americanos. ¿Qué significa ser americano? Defender la Santa Guerra Justa. Cuando llega Pablo Morillo y todo ese periodo de 1816, 1821 y todas las atrocidades que se cometen, y posterior a eso que se crea la República de Colombia que surge en 1821, ya el discurso en estos catecismos, estos relatos no es el de América, sino el de Colombia. Es que cometimos un error. Anteriormente tú ibas por tu lado, yo iba por mi lado, ahora necesitamos fundar la República de Colombia. Y fundar la República de Colombia implica escribir un catecismo donde vamos a seguir justificando esa guerra santa y justa, pero ahora en nombre de Colombia. Ya la patria no es América, sino que la patria es Colombia. Y hacia 1821 el gobierno colombiano le encarga a José Grau, un cartagenero que vive en el Orinoco, que escribe un catecismo para las escuelas. Y es un catecismo donde explica qué es la independencia, qué es la patria, una cantidad de preguntas que se hace, pero ese autor, y es la pregunta que quiero leer, se hace una pregunta: ¿qué debe significar colombiano en 1821? O sea, una pregunta del catecismo. ¿Qué debe significar desde ahora en adelante el nombre de colombiano? Hombre libre, valiente, generoso y justo hasta con sus propios enemigos, terror del despotismo, azote de los tiranos y amante y defensor de los derechos del hombre. Es decir, esto me hace acordar mucho a mí como cuando yo decía, claro, son elementos que a veces actúan en el pasado, en el presente, perdón. Yo me acuerdo también cuando iba a egresar de bachillerato, me decían, no, tienes que sacar la libreta militar, y yo iba a sacar la libreta militar y cuando me la iba a entregar, no, su libreta militar con este trabajo, pero si algún día el país entra en guerra, a usted lo pueden llamar para que vaya a la guerra, porque usted es un colombiano que tiene que defender las instituciones. Y claro, como esos marcadores o esas argumentaciones tienen un trasfondo histórico, estas sociedades también a partir de la producción de ese tipo de libros empiezan a producir ese tipo de cosas. Más adelante, otra de las respuestas que se dan en el catecismo de José Grau, cuando decimos, le preguntan ¿qué es la independencia? Cuando decimos que peleamos por nuestra independencia, queremos decir que lo hacemos para que no nos manden los españoles o extraños. Es decir, a pesar de que ya los españoles los están desterrando, la guerra la están perdiendo, no, pero no nos podemos confiar, ¿vale? Para tratar de vender un poco la idea de que hay que legitimar en principio la independencia y después legitimar un poco la república. Si bien he mostrado esas dos perspectivas, la de José Grau en el contexto colombiano y la de Sotomayor en el contexto de la independencia, hay un personaje que me parece fascinante sobre el cual simplemente encontré unos pocos documentos, pero algún día quería volver sobre él. Y es el gran personaje del nombre de nuestra biblioteca, José Fernández Madrid. Yo pregunté, bueno, ¿quién es José Fernández Madrid? Resulta que José Fernández Madrid, por allá en 1816, cuando Pablo Morillo está acá, es uno de los que uno, como diría popularmente aquí, uno de los que se torció. Fue y negoció con Pablo Morillo y le dijo, no, que él era un patrio, un defensor del rey, que no sé qué, y Pablo Morillo lo perdonó, pero lo desterró para La Habana. Le dijo, listo, a ti no te voy a fusilar, pero te tienes que ir, y él se fue para La Habana. Hacia 1825, José Fernández de Madrid está regresando, y cuando regresan, claro, empiezan a hacerle crítica.
no, es que tú le entregaste a Cartagena, a Pablo Morillo, que no sé qué, qué tal, y él empieza a hacer toda una defensa. Y en toda esa defensa el tipo publica canciones patrióticas, publica poesía, publica pequeños libros, bosquejos literarios, donde él empieza a mostrar todo el tema de la leyenda negra. Es que los españoles eran miserables, es que los españoles eran tiránicos, pero nadie le come cuento acá, como decimos nosotros popularmente, le dice, no, pero es que tú hiciste tratado. Claro, y estando en Londres, José Fernández de Madrid, él se entera de que José Manuel Restrepo va a publicar en 1827 su gran obra sobre la historia de la Revolución, que es la obra que los historiadores han considerado como la obra cumbre de la historiografía colombiana. Y resulta que estando en Londres, él dice, no, ni siquiera, para que vean ustedes cómo es la concepción de un libro en ese momento, dice, es que me enteré por un amigo que me hizo el favor y empezó a transcribirme partes de esa obra de que el señor José Manuel Restrepo me trata mal en esa obra y yo quiero exponer al público mi conducta en esta sociedad y que yo fui un defensor en la época de Pablo Morillo, claro. Voy a leer el relato, pero desde ya me adelanto en algo, y eso en lo cual me quiero adelantar es, claro, cómo este autor, una obra que todavía no ha sido terminada de imprimir, sin embargo tiene acceso a ella, es la relación con el impresor. Y él dice, no, es que un amigo de París me está facilitando copias de eso. Y yo, bueno, hoy en día, por ejemplo, uno va a publicar un texto y no tiene relación con el editor. Es como si el editor le pasara información antes de salir la obra a alguien que la está solicitando por relaciones de amistad. Entonces, José Fernández de Madrid, antes de que salga la obra de José Manuel Restrepo, o contemporáneo, allí dice, es verdad que por algunos antecedentes sospechaba yo que el señor Restrepo no había de serme favorable en su historia de Colombia, principalmente al considerar que la escribió antes de que yo, José Fernández de Madrid, publicase mi justificación documentada, y que en la época en que estuve encargado del gobierno, el señor Restrepo se hallaba muy lejos del teatro de los sucesos. Primer argumento de Madrid, es que José Manuel Restrepo va a decir de que yo traicioné esta patria, pero José Manuel Restrepo no vivía en Cartagena, está lejos de los sucesos, es decir, está entrando en disputa con el testigo, porque la introducción de la obra de Restrepo dice, no, es que yo viví los acontecimientos y yo soy testigo presencial de lo que pasó, y este dice, sí, tú viviste los acontecimientos, pero lo viviste allá, el que estaba en Cartagena era yo. Es decir, hay toda una discusión sobre el testigo. Y más adelante afirma, aún no he leído la historia de Colombia, es decir, él todavía no ha leído la historia de Colombia, pero un amigo de París ha tenido la bondad de copiar y remitirme cuanto en ella se dice con relación a mí. Dice, yo pensaba como que ese amigo, muy buena gente, man. Leer, sí, no, yo voy a transcribirte todo lo que están diciendo sobre ti para mandártelo, y sobre todo en una época donde no existían computadores ni nada de eso, sino yo me imagino que eran manuscritos. Me apresuro a responder brevemente y lo haré después con más extensión. No espero dejar a mis hijos otro patrimonio que el de mi buen nombre. El tipo está preocupado, ¿qué van a pensar mis hijos cuando lean la historia de José Manuel Restrepo y digan que yo fui un traidor a la patria? Del que pretenden despojarlo el señor Restrepo, no lo conseguirá. Confío en el poder de la verdad. Allí están los documentos, allí están los testigos. Claro, José Fernández de Madrid le está diciendo a Restrepo, bueno, ya te dije de que tú estás lejos del teatro y que la historia no se soporta en el testigo que está lejos, sino que la historia también se tiene que soportar en documentos. Es decir, el concepto de historia empieza a cambiar. Mientras que Restrepo plantea un concepto de historia, que yo fui testigo de esa guerra atroz, este le está diciendo, yo tengo testigo, pero al mismo tiempo tengo documento. Es decir, hay un concepto de historia entre el testigo, pero también el documento escrito que queda de eso. Y dice, espero en Dios que conservaré los títulos de hombre de bien y fiel patriota, que ha sido siempre todo el objeto de mi ambición y por lo que he sufrido tantas amarguras y angustias. El relato continúa, pero claro, a mí me quedó la idea a qué documento se refiere él. Porque casi todos los archivos, cuando llegó Pablo Morillo, lo primero que hizo fue quemar todos los archivos. De hecho, Pablo Morillo en la plaza, antes de ejecutar a todo el mundo, yo lo que quiero es que todo el mundo le pida perdón al rey y hagamos un olvido, claro. La memoria juega con el olvido. Quiero que se olviden de lo que hicieron y los perdono a todos. Y ahí viene toda la historia romántica de Cartagena. No, es que somos patriotas, que no sé qué, qué tal. Y viene todo el proceso de fusilamiento de lo que eso sucede, aunque muchos huyen y eso. En otro documento que publica posterior José Fernández de Madrid, entonces le manda a decir a Restrepo. El historiador, aparece el concepto de historiador en una sociedad donde no se enseña la historia como hoy en día, pues Restrepo lo que era un abogado y aficionado a la historia. Procediendo de buena fe, debiera advertir a sus lectores que me resistí del modo más decidido a admitir la presidencia
y que lejos de dar la mejor idea de poder salvar la patria, repetí 100 veces que yo no sabía resucitar muerto. Eso es lo que dice Fernández de Madrid, que debía decir Restrepo sobre él. Y ahí viene la cita entonces. El doctor Juan Fernández Sotomayor, diputado del Congreso de 1866, que vive y sirve dignamente a la República, dice: me abstengo de recordarlas las circunstancias en que nos hallábamos en aquella época, pero ellas fueron tan imperiosas que el Congreso no encontró por entonces otro remedio que elegir al señor Madrid y obligarle a aceptar el gobierno a pesar de su porfiada resistencia. Es decir, la cita que está haciendo Madrid es Juan Fernández Sotomayor, claro, porque es que Juan Fernández Sotomayor en ese contexto de la República sí es el cura, no, este cura sí era defensor, al final él huyó, pero dejó todo un legado del llamado al patriotismo y huyó porque lo iban a matar sencillamente. Entonces Fernández de Madrid está diciéndole a Restrepo: no, usted tiene que preguntarle a un testigo presencial. ¿Y qué más testigo presencial que ese que hablaba de la leyenda negra y que demostraba un patriotismo y que tiene autoridad en la sociedad como el cura Juan Fernández de Sotomayor? Es decir, todos esos relatos sobre la historia trágica de la conquista y de la independencia en América Latina contada por estos intelectuales provinciales, Fernández Madrid los cita para tratar de contrarrestar a la obra cumbre que posteriormente los historiadores van a decir fue el primer texto en la historiografía colombiana, y ahí aparece el desarrollo de la historiografía colombiana del siglo XIX. Claro, unas reflexiones que yo construí, pero en otro sentido, y es la pelea un poco que tengo con los historiadores nacionales, que le decía: hermano, yo no quiero vender aquí la idea de que la historiografía nació en Cartagena. Yo lo que les quiero decir es que ustedes han construido una convención. Y la convención que han construido es que la historiografía colombiana comienza en 1827 con la publicación de la obra de José Manuel Restrepo, y no han prestado atención que anterior a 1827 existían catecismos, existían formas de contar historia a partir de los sermones, donde la gente estaba preocupado por hacer usos del pasado para dar lecciones a la historia. Y no solamente en el caso de Cartagena habría que revisarlo, sino en el caso de todas las provincias de la Nueva Granada, porque muchos de estos intelectuales consagrados como Restrepo en 1827 se apoyaban en esos relatos o acudían a ese tipo de cosas. Eso invita entonces a una reflexión sobre la convención que se ha construido en torno a la obra de José Manuel Restrepo como la primera obra de la historiografía colombiana, para ver esas otras producciones literarias donde se utilizaba el género de la historia desde las provincias. Bien, como les decía un rato, entonces la perspectiva que tengo de esto es tres. Por un lado, lo de Juan Fernández Sotomayor y Picón, que es el catecismo tratando de exaltar el patriotismo americano y haciendo un llamado a la guerra santa y justa. Por un otro lado, José Grau, en otro contexto distinto, haciendo un llamado a que reconozcamos la idea de colombiano, sobre todo porque la Constitución de 1821 empieza diciendo es que hay que buscar la unión de los pueblos que anteriormente estaban en guerra y tenemos que unirnos ahora en una república de Colombia. Y por otro lado, el intelectual que no está preocupado en discutir grandes categorías, América, Colombia, sino en tratar de resarcir un poco su imagen pública dentro de esa construcción que se le ha hecho en otro tipo de relatos históricos. El tema es que esa historia que se va construyendo, esas ideas en contexto, esos argumentos en contexto, evolucionan a lo largo del siglo XIX. Por falta de tiempo no lo voy a plantear aquí, pero la historia empieza a volverse todavía más bella porque después de 1821 fundada la República y a lo largo de todo el siglo XIX son los pueblos como Piojó, El Chinú, Malambo, Barranquilla, Tubará, Turbana, que empiezan a reclamar un estatuto en la historia, porque en el siglo XIX muchos de esos pueblos intentan desaparecerlo. Es que ustedes no tienen tanta población, no tienen tantos recursos, entonces ustedes ya no van a ser distritos parroquiales, sino que van a ser agregación de una parroquia. Y empiezan a hacer uso de esa leyenda negra para tratar de decirle al gobierno: es que nosotros peleamos por la independencia hace 100 años y ahora nos van a desaparecer. En 1837, por ejemplo, Juan José Nieto publica su geografía estadística, y algunos de los relatos que incorpora Nieto para describir la importancia de los pueblos en el siglo XIX. Por ejemplo, nada más voy a leer uno solo: Turbaco. ¿Qué dice Juan José Nieto sobre Turbaco? Parroquia de indígenas con 2.288 habitantes a 4 leguas y media de Cartagena, situado al este casi sobre la cumbre de unas montañas. Desde el arribo de los primeros españoles, ahí viene todo el tema, la leyenda negra, acaudillados por Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa, Turbaco fue ocupada antes que la capital, teniendo que sostener con sus parcialidades de indios una guerra que le costó muchas pérdidas, entre ellas la del valeroso y rico Juan de la Cosa, protector de Ojeda.
Después de la segunda incursión, cuando don Pedro de Heredia se posesionó de Cartagena y emprendió la conquista, Turbaco es uno de los puntos más resistidos que encontró y cuya sumisión le fue bastante dificultosa. Estos indios, además de ser gallardos y ricos, eran tan valientes y osados que un escritor de aquella época dice que hasta los jóvenes de 10, 18 años se batían con los españoles con tanto denuedo como los varones, contándose de una que en el último combate, que duró un día entero, despachó 3 españoles antes de morir de ella. Todo ese relato que construye Nieto sobre esos pasajes, que lo hace a partir de crónicas, que sucedió hace 300 años, 400 años, 350 años ya en ese momento, cuando llegaron los españoles, esas poblaciones los van a utilizar muchos años después, cuando las quieren desaparecer, para decir, es que nosotros fuimos valientes y nosotros tenemos un legado histórico, y como un pueblo que tiene una historia, ¿por qué nos van a desaparecer en la República? Claro, un poco la idea que yo persigo allí a partir de esas narraciones de la leyenda negra es como esos pueblos que están apartados por allá piensan en la historia como una posibilidad para su salvación. Profesor Acevedo, es cierto, yo lo he oído mucho, que los únicos... Es que ese me parece que es un problema histórico que está discutiendo esta sociedad en ese sentido. Pero ya para finalizar y no convertir esto en un monólogo, sino escucharlos a ustedes y conversar, en 1869, más de 30 años después de que Juan José Nieto publicó su geografía estadística, el pueblo de Malambo está preocupado, porque el gobernador, que es Manuel Antonio Fierro, del Estado Soberano de Bolívar, les manda decide que definitivamente ellos ya no van a ser más una parroquia, sino que van a ser una agregación de otra parroquia, porque es un pueblo que está muy arruinado. Y resulta que la Junta de Malambo, los vecinos de Malambo, algunos de los cuales incluso no saben leer ni escribir, y eso se nota porque en las firmas que mandan, entonces dicen como por decir, yo firmo a ruego de José Wilson, porque él no sabe escribir, pero él está de acuerdo con lo que estamos diciendo, y él dice que sí, que firma a ruego de él. Se reúnen y mandan una comunicación al gobernador, y la comunicación le dice lo siguiente: el conocimiento que nos da la historia patria, están diciendo los de Malambo, de los muchos e importantes servicios prestados a la causa de la independencia nacional por los vecinos de la población indígena de Malambo, de tal modo que en nuestro humilde concepto, esa población, después de Cartagena y Mompox, es la más meritoria en el estado de Bolívar, pues que los hijos de ella no solo fueron heroicamente en las funciones de armas expresadas en el presente memorial, sino en la barra del Pueblo Viejo el 10 de noviembre de 1820 y en el lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Nos impone el deber, que nos es grato cumplir, de insertar enseguida el párrafo que con relación a dicho pueblo trae la geografía publicada por el señor Juan José Nieto en 1839. Están mandando una carta, le decían, no es que nos pueden desaparecer, nosotros participamos en todas las guerras de este país y tenemos una justificación, lo que dice Juan José Nieto en su geografía de 1839. Y claro, le citan entre comillas el párrafo donde Nieto dice que es Malambo. Y dice, Malambo, con 1043 habitantes, parroquia de indígenas descubierta antes que la capital de Cartagena por el adelantado Pedro de Heredia, este pueblo se ha distinguido por su valor y patriotismo en la guerra de independencia, y cuando el ejército expedicionario de Murillo ocupó aquel territorio en el año de 1815, un puñado de malambos concibió el heroico proyecto de oponerse ellos solos a su pasaje, pues ya los restos de las tropas independientes se habían encaminado para Cartagena. Y así como Malambo, hay muchos discursos. Es que este es un pueblo sufrido y un pueblo que reclama su estatuto en la República, y hay evidencia. ¿Y cuál es esa evidencia? La historia trágica de la conquista, la historia trágica de la independencia que ha narrado algunos intelectuales respetables, claro. Es que hacia 1869, cuando los de Malambo mandan ese discurso, la obra de Juan José Nieto es una obra que ha sido reconocida a nivel nacional como una de las obras donde se retrata la geografía verídica del país. Ellos están diciendo, van a desconocer la verdad del doctor Juan José Nieto. Así como eso, no solamente es la obra de Juan José Nieto, por ejemplo, el Tratado de Geografía de Dionisio Araujo también toma relatos de esos pueblos que son utilizados por estas poblaciones. Claro, y ahí es donde va una de las tesis fuertes mías, porque a veces miramos como que esos son pueblos en los cuales no hay ilustración y no hay cultura, pero esos son pueblos tremendamente preocupados por el ejercicio de las letras y la construcción de espacios donde debatir. Es decir, son pueblos que están en sí. A Colón lo trataban mal en España y cuando llegó no le reconocieron. Es más, murió sin saber de que había conocido un continente que se llamaba América. En cambio, Bolívar fue el superhéroe, libertó a 5 naciones.
son las imágenes un poco que se construyen en la República para tratar de construir sentimientos de pertenencia. Un poco mi reflexión final, y es un poco de las ideas centrales que defiendo a lo largo de toda la tesis doctoral, es que el siglo XIX colombiano en la historiografía colombiana siempre fue visto como el siglo de las guerras civiles, el siglo de la confrontación, de la fragmentación territorial, y yo lo que sostengo es, en medio de ese contexto de los conflictos y en medio de ese contexto de mucha violencia que sí se produjo, también hubo tiempo para el ejercicio de las letras, y las letras fueron una preocupación de muchos de estos intelectuales, incluso para hablar de las mismas guerras en ese siglo. Eso invita a una reflexión sobre el siglo XIX como un siglo, el siglo de la República de las Letras, y un siglo que se vio beneficiado por la libertad de imprenta, y una libertad de imprenta que no solamente conocieron las grandes ciudades como Cartagena, sino que también circuló en muchos de estos pueblos, y que incluso la historia nos da una lección hoy, es que no tenemos que tener una visión progresiva, que cuando estaba haciendo la investigación iba a muchos de esos pueblos como con la idea de yo quiero encontrar, y eran pueblos totalmente arruinados. Yo decía, pero es que hace 100 años no eran así, man. Hace 100 años eran pueblos que tenían...